El mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso, o el sepulcro de Mausoleium, fue una tumba construida entre el año 353 a.C. y el 350 a.C. en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para Máusolo, un sátrapa del Imperio Persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana Artemisa II de Caria, a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. Llegó a medir hasta 50 metros de altura, contó con cerca de 444 estatuas y 117 columnas que sostenían el techo. Esta maravilla fue edificada en honor a Máusolo, de ahí el nombre mausoleo. El mausoleo de Halicarnaso resistió los ataques de Alejandro Magno, de los árabes e incluso de los bárbaros, pero un terremoto terminó por derrumbarlo en el año 1404, reduciéndolo a ruinas. Gracias a esta increíble obra, en la actualidad, a los monumentos funerarios o tumbas grandes y adornadas se les conoce como mausoleo, en honor al mausoleo de Halicarnaso. La estatua de Zeus, edificada en el año 430 a.C. La estatua de Zeus de Olimpia, actualmente Grecia, como su nombre lo indica, era una estatua maravillosa del más famoso de todos los dioses, Zeus. Fue esculpida en marfil, bañada de oro, adornada y conformada también por piedras preciosas. Dicha obra fue realizada por un escultor clásico famoso, Fidias. La maravillosa estatua de alrededor de 12 metros de alto mostraba a Zeus sentado con el torso desnudo y su manto cubriendo las piernas, una corona de olivo en la cabeza. Sostenía una Nike, diosa de la victoria, en su mano derecha y un cetro en la izquierda. La estatua de Zeus duró hasta entre los años 393 y 426, ya que en el 393 se prohibió el culto pagano y en el 426 se ordenó destruir los monumentos de Olimpia. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas fue una enorme estatua esculpida para el dios Helios, dios griego del sol, situada en la isla de Rodas, actualmente Grecia. Dicha estatua alcanzaba los 32 metros de altura, edificado en el año 392 a.C. La gigantesca estatua fue construida por el escultor de Rodas, Cares de Lindos, que necesitó 12 años para terminarla. La base era de mármol blanco y la estructura fue gradualmente levantada con acero y piedra, sobre lo que se depositaban capas de bronce. El coloso solo se mantuvo en pie durante 56 años, porque fue derribado por un terremoto en el año 227 a.C. El faro de Alejandría, ubicado en la isla de Paros, Alejandría, actualmente Egipto, construido por el arquitecto Sostrato de Nido, por orden de Ptolomeo I, entre el año 285 y 247 a.C. Su altura alcanzaba los 134 metros, y en su construcción se utilizaron grandes bloques de vidrio, que fueron situados en los cimientos para evitar la erosión y aumentar la resistencia contra la fuerza del mar. El edificio, erigido sobre una plataforma de base cuadrada, era de forma octogonal y estaba construido con bloques de mármol ensamblados con plomo fundido. En la parte más alta, un gran espejo metálico reflejaba la luz del sol durante el día y por la noche proyectaba la luminosidad de una gran hoguera a una distancia de hasta 50 kilómetros. Logró sobrevivir intacto todo un milenio. Sin embargo, fue severamente dañado por los terremotos de 1303 y 1323. Los restos desaparecieron en 1480, cuando el sultán de Egipto, Qaitbay Bey, empleó los bloques pétreos de las ruinas para construir un fuerte. En la actualidad existe un proyecto de reconstrucción del faro, estimado en $40 millones. Templo de Artemisa, situado en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. Se construyó en honor de Artemisa
la diosa griega de la casa y la naturaleza. El templo era de pequeñas dimensiones y estaba rodeado por un numeroso bosque de enormes columnas jónicas a cielo abierto, que se alzaban sobre un gran basamento rectangular de mármol, formado por 3 escalones, 2 inferiores y uno superior. Las columnas, de orden jónico, estaban decoradas con relieve y tenían una altura de casi 20 metros. Una gran fachada decorada, precedida por un espacioso jardín, daba paso a este majestuoso y original bosque de 127 columnas, en cuyo espacio central se encontraba el pequeño templo que albergaba la estatua de la diosa Artemisa. La pirámide de Giza, ubicada en las afueras del Cairo. Esta pirámide es la mayor de las 3 y se estima que fue terminada en el año 2570 a.C., destinada a albergar el cuerpo de Jufu, entonces faraón de la 4ª dinastía del Antiguo Egipto y también conocido como Keo, quien había ordenado construir una tumba que por su altura debía ocultar el sol. El arquitecto que llevó adelante la obra fue Gemiuno, un pariente del faraón, quien revolucionó las leyes de la física, construyendo lo que entonces, y hasta bien entrado el siglo XIX, fue la construcción más alta del mundo. En cuanto al interior de la pirámide, está compuesta por 3 cámaras principales: la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara subterránea, esta última ubicada en el subsuelo. También cuenta con un espacio llamado Gran Galería y diversos canales de ventilación. Los jardines colgantes de Babilonia, edificados entre el 605 a.C. y el 562 en la ciudad de Babilonia, actualmente Irak. Dichos jardines eran edificaciones grandiosas y bellas, construidas en un lado del palacio del rey Nabucodonosor II y junto al río Éufrates, para que así los viajeros pudieran contemplar su grandeza, ya que estaba prohibido a las personas del pueblo entrar a los jardines. Estos jardines fueron construidos por el rey para combatir la tristeza de su reina. Dicha maravilla duró hasta el año 126 a.C. Chichén Itzá. Este es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinún, en el estado de Yucatán. En idioma maya, Chichén Itzá significa boca del pozo de los Itzáes. Los mayas lo consideraban como una de las entradas principales al inframundo, sede de importantes dioses como los de la lluvia. Es un vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las edificaciones principales que ahí perduran corresponden a la época de la declinación por los arqueólogos como el periodo posclásico. La estatua de Cristo Redentor, o también conocida como el Cristo de Corcovado, llamada así por estar situada encima del Cerro de Corcovado, es una gran estatua de Cristo de Nazaret situada en la cima del cerro. Está de pie con los brazos abiertos y mirando hacia la ciudad y el puerto de Río de Janeiro en Brasil. La estatua del Cristo Redentor mide 38 metros de alto y fue inaugurada el 12 de octubre de 1931, durando casi 5 años en su construcción. El Cristo Redentor es considerado una de las maravillas del mundo desde el 7 de julio del 2007, aunque muchos años antes fue considerado por el movimiento para reconocer las artes decorativas como el más grande del mundo. Fue hecho por Paul Laudatsky, un gran escultor francés. Esta maravilla del mundo está hecha de hormigón armado y pesa más de 100.000 toneladas. Machu Picchu. El Machu Picchu se encuentra en Perú, escondido en el campo rocoso al nordeste de Cusco. Es uno de los lugares más famosos de Latinoamérica por su riqueza arquitectónica e histórica. Sus construcciones datan del siglo XV, cuando los incas poblaban la zona. Es el legado tangible más importante de la civilización inca.
reconocido por los valores culturales y naturales excepcionales. La propiedad del patrimonio mixta cubre 32.592 hectáreas de la ladera de las montañas, picos y valles que rodean su corazón. Machu Picchu fue construida por Pachacuti, Inca Yupanqui, noveno emperador de los Incas. Fue construida como una residencia temporal para la realeza. La maravilla es visitada por 1 millón de turistas anualmente. El Coliseo de Roma. Este es un gran anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I en el centro de la ciudad de Roma y bajo la jurisdicción de la Ciudad del Vaticano por su procedencia ligada al catolicismo. Dicho coliseo representa el símbolo de todo un imperio. Ese es el Coliseo de Roma, el Coliseo, la admiración del mundo entero en una época gloriosa para Roma, el lugar donde leones, cristianos, gladiadores y juegos servían de entretenimiento a una sociedad orgullosa y sabedora de su grandeza. El emperador Tito inauguró el Coliseo con 100 días de juegos, lo que costó la vida a más de 2.000 gladiadores. Cada Viernes Santo el Papa preside el Via Crucis en el Coliseo. Siempre ha sido un lugar muy unido a la Iglesia, y este día se recuerda a los primeros cristianos que murieron en la arena. En la actualidad, el Coliseo es sin duda uno de los grandes atractivos turísticos de Roma. En 1980 la UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad. Desde el 2000, las autoridades mantienen el edificio iluminado durante 48 horas cada vez que en algún lugar del mundo se le conmuta o aplaza una sentencia de muerte a un condenado. El Taj Mahal, construido desde 1631 hasta 1654, es un conjunto de edificios situado en Agra, una ciudad de Uttar Pradesh, en la India, construido por Shah Jahan, emperador de la India. El Taj Mahal fue construido en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió dando a luz a su 14º hijo, Mughal. Antes de morir, la amada esposa del emperador le dice sus últimos deseos, los cuales eran construir su tumba, casarse nuevamente, cuidar y querer mucho a sus hijos y visitar cada año su tumba en el aniversario de su muerte. El emperador, después de 8 días y 8 noches de depresión y encierro, sin probar alimento ni bebida alguna, decide construir la tumba más hermosa que el mundo haya visto, para que todos recordaran el nombre de su amada esposa y quedara como un testimonio de su gran amor por ella. Fue así como se construyó el Taj Mahal, el mausoleo más hermoso del mundo, cubierto de mármol blanco y adornado en distintos puntos por piedras preciosas provenientes de todo el mundo. Y hoy en día representa quizá la construcción más grandiosa hecha por amor hacia una mujer. La muralla china. La Gran Muralla China fue construida en la dinastía Qing, 200 años antes de Cristo, con el fin de protegerse de los ataques de los habitantes de la actual Mongolia. El emperador Qin Shi Huangdi, famoso entre otras cosas por hacer los soldados de terracota de Xi'an, unificó el imperio en el año 221 a.C. y unió los trechos de muralla construidos previamente. Durante los siguientes 1000 años que duró la reconstrucción, la muralla llegó a tener 7.300 kilómetros de longitud. Dicen las crónicas que durante 2100 años, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVI, los chinos se protegieron con fortificaciones de las invasiones de los nómadas del norte. Actualmente solo se conserva una pequeña parte accesible de los 4.000 kilómetros de muralla. La anchura y la altura de algunas secciones son impresionantes. Las dimensiones medias son aproximadamente 6 metros de ancho y 8 metros de altura. Aunque gran parte de ella está en mal estado o deteriorado, algunas secciones de la pared se encuentran en bastante buen estado, gracias a las reparaciones, renovaciones y programas de protección por el gobierno chino. Petra, construida en el siglo VII a.C. Es una ciudad de piedra, literalmente, ya que la ciudad fue excavada y esculpida en piedra.
Fue fundada por los edomitas y la ciudad se ubica en el valle de Arabá, el cual se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba en Jordania. Petra es una ciudad enorme, esculpida en piedra, la cual fue alguna vez una ciudad de paso muy importante, ya que reunía las rutas de seda, incienso y especias que conectaban al sur de Arabia, China y la India con Egipto, Siria, Grecia y Roma. La ciudad de Petra cuenta con muchos edificios, pero los más impresionantes y bellos son el tesoro de Alcasnech y el monasterio de Ad-Deir. Esta maravilla del mundo fue considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde el 17 de julio del 2007 pasó a formar parte de las nuevas maravillas del mundo moderno.